Ella siempre llegó antes del alba, con la bolsa de pan caliente pegada al costado del cuerpo y el olor a café tibio que parecía abrazarla como una promesa pequeña. Ella, la mujer de manos curtidas y delantal que olía a jabón y a ternura, se llamaba en su casa de pueblo solo por su nombre, pero en la mansión la conocían como la niñera, la empleada, la que dormía en una camita estrecha detrás de la cocina, la que nunca pedía nada. Y así empezaba cada día su ritual: barrer los pasillos largos donde el parquet cantaba bajo sus zapatillas, mover el lienzo de cortinas que dejaba entrar la luz como si fueran dedos dorados, y besar la frente del niño que ella cuidaba desde que tenía las manos pequeñas como uvas. El niño, con lápices siempre pegados a sus dedos, dibujaba en la mesa la casa, un crucifijo en la pared y una figura que siempre quedaba sola en la esquina, ella, y ella lo miraba con esa mezcla de orgullo y miedo que solo quienes aman en silencio conocen. El contraste era brutal. Por un lado el lujo que olía a perfume caro y a madera barnizada, por otro ella con su blusa deshilachada y su corazón brillante. Cada día, entre el sonido de las copas en la sala y el murmullo de la tele en la suite, ella cosía las camisetas del niño, lavaba sus calcetines con cuidado y recitaba en voz baja una oración que sonaba más a canción que a rezo. Pero la paz tenía la fragilidad de un vaso de cristal. La señora de la casa, con sus guantes de piel y la mirada como cuchillo, observaba desde el umbral con esa mezcla de desdén y cálculo. Los gestos de mando se convirtieron en pequeños rituales de humillación. Llegaba con la falda alineada, colocaba sus manos como si fueran coronas sobre la mesa y se permitió, una tarde, señalar con voz cortante que la sopa del niño no tenía el brillo de siempre. ¿Quién la preparó?, preguntó la señora como si lanzara una orden a soldados invisibles. En eso, la sala se llenó de miradas y de un silencio pesado que olía a miedo. Las vecinas, esas que siempre asomaban la cabeza entre cortinas de encaje para ver tragedias ajenas, comenzaron a cuchichear. Sus palabras eran mariposas venenosas que picoteaban la reputación de la mujer. La niñera, esa mano, no confío, un plato volteado, una mueca del niño, y la acusación cayó como una lluvia ácida. La señalaron por envenenar la comida. Ella escuchó la palabra como si fuera un martillo. Sintió cómo sus piernas se hacían de barro, cómo el suelo se abría. La cocina, su refugio, se convirtió en escenario de una injusticia que olía a metal y a mentiras. ¡Mentira!, gritó alguien, pero el eco se perdió entre los pasos apresurados de la señora que ya había decidido la sentencia sin tribunal. El niño lloró, y ella, mirando su pequeño con ojos que eran ríos, sostuvo la verdad en la garganta y no la dejó salir. Su petición de hablar fue silenciada con un gesto frío. La despidieron sin rostro de piedad, con la puerta golpeando su espalda como señal definitiva. Ella salió con una bolsa de tela donde cabían sus pocos recuerdos y un crucifijo que llevaba colgado al cuello, regalo de su madre. Llovía. La lluvia, esa compañera constante en la casa de su infancia, se convirtió en tambor que marcaba su caída. La mangua de la calle olía a tierra mojada y a abandono. Esa noche durmió en un banco, con el crucifijo apretado contra el pecho y la imagen del niño grabada en los párpados. Soñó con las manos pequeñitas dibujando la verdad en el papel, como si el lápiz fuera una espada contra la mentira. Al amanecer, las vecinas ya habían tejido una red de rumores más fuerte que la verdad. La echaron por peligrosa, susurraban, y la verdad se alejaba como un barco pequeño en la niebla. La humillación se volvió espectáculo. Llamadas, miradas, la ausencia de quien antes la saludaba con un gesto amable. La señora no dejó espacio para la duda. Su autoridad fue un látigo que dejó cicatrices en la piel del silencio. Ella, que siempre había hablado poco, ahora dejó salir, en un monólogo como oración, palabras que se aferraban a la fe. Dios, si hay justicia, muéstrala. Si hay verdad, que venga. Su voz tembló, pero no cedió. Hizo lo único que podía. Buscó ayuda. Fue a la clínica con el informe de lo ocurrido en la casa. Pidió que examinaran los restos de comida. Pidió que las manos que sostenían la verdad fueran escuchadas. Pero la casa grande tenía amigos en los lugares donde se toman decisiones, y la palabra de quien tenía plata valía más que la de una mujer con delantal. Mientras tanto, el niño, lejos de ella, dibujaba sin saber que sus trazos podían ser prueba, y en uno de esos papeles dejó el dibujo de la mesa, una silueta que no estaba sola, y un gesto,
un gesto que nadie supo interpretar. La prensa del vecindario no tardó. Una foto, un titular que dolió, y la gente decidió sin escuchar. La habían convertido en culposa antes de que existiera una prueba. Ella, expulsada, se enfrentó al punto más bajo. Durmió en la parada de autobús, con una manta prestada por un hombre que no sabía su nombre. Puertas se cerraban con portazos que resonaban como sentencias, y el crucifijo golpeaba su pecho con cada latido, recordándole que aún tenía algo que sostener. En su bolsillo, junto a una moneda oxidada, guardaba el raspón de un papel donde el niño había dibujado la verdad con su inocente trazo. El pequeño había dibujado una botella con etiqueta, y abajo, un garabato que parecía una sombra acercándose desde la cocina. Esa pista sencilla era, para ella, una luz en la penumbra. La sostuvo como quien sostiene una promesa, y en ese momento, todo cambió. Llegó por fin la llamada que nadie esperaba, una voz templada que decía que se realizaría un informe médico, una palabra que en su boca sonaba a salvación, pero también la advertencia de que la casa no se quedaría de brazos cruzados. Las vecinas ya habían puesto su juicio en la plaza. El señor del barrio había llamado a un abogado. La señora, con su collar de perlas, afirmó que la verdad era clara y que la policía debía actuar. Ella, rota pero entera, supo que la batalla apenas empezaba. Guardó su crucifijo, observó la lluvia que lavaba las calles y vio, en el reflejo del charco, la figura de la mansión, imponente, acusadora. ¿Quién diría la verdad cuando el dinero barra los oídos de la gente? ¿Quién escucharía a una niñera sin nombre en medio de un mundo de apellidos? El informe médico prometido pendía como una espada. Podría ser su redención o su condena final. Y mientras la noche cerraba la escena con puertas que golpeaban, y un niño que, sin saberlo, tenía la llave de la verdad en su dibujo, ella se preparó para pelear, sollozando una plegaria que era también un juramento. Si tengo que perder todo, para que la verdad brille, que así sea. Pero la última imagen antes de cortar la pantalla quedó suspendida en el aire. El informe médico en camino, sellado en un sobre, y la sombra de alguien observando desde el jardín de la mansión. Una sombra que no debería estar allí. ¿Quién abría esa sombra a la puerta de la verdad o la de la mentira? El sonido de una puerta al cerrarse, y la pregunta quedó flotando con la lluvia. Si te quedas, descubrirás qué pasó después. Acompáñame en esta historia. La sobrecubierta del sobre tembló una noche más, esa noche donde la lluvia pegaba en los vidrios como dedos inquisidores, y la sombra que había estado en el jardín no era un gato ni un viejo arbusto, era una figura que miraba el portón con paciencia de juez, y cuando la luz del farol le rozó el rostro, vio ella, desde la distancia, una sonrisa que no era consuelo sino movimiento calculado. La humillación, que ya había sido pública, ahora ganó volumen y orquesta. La foto de su rostro, mojado por la lluvia, apareció en la puerta de la iglesia impresa, en frases que olían a sentencia. La radio del barrio murmuró su nombre como si fuera noticia de mercado. En la plaza, la señora con perlas organizó un pequeño tribunal improvisado, donde las voces eran cuchillos, y las vecinas, con dedos alargados, dictaron castigos que no estaban escritos en ningún libro de leyes. Ella envenenó la sopa del niño, dijeron en coro las lenguas de la cuadra, y la ciudad pequeña, hambrienta de culpables, aplaudió la historia lista para terminarse. Los hombres que antes sonreían en la terraza, ahora cerraban las cortinas cuando ella pasaba. Los que le ofrecían una moneda le miraban con asco, como si el crimen marcara la piel más que cualquier tatuaje. Entró la policía en la escena como si fuese un decorado, y la señora, con voz de coro, describió su versión con la precisión de quien ha practicado la mentira frente al espejo. Ella escuchó todo, y sintió que cada palabra era un golpe que desgastaba un poco más su ropa de pobre. Le pidieron explicaciones en la plaza, le arrojaron un plato vacío en la puerta, y hasta el niño, a quien ella protegía con el alma, fue envuelto en esa tela de sospecha que lo separó de su abrazo. En ese ascenso cruel de la humillación, la mansión desplegó sus rituales. El mayordomo la señalaba con la servilleta. La señora arreglaba su collar como una corona que cortaba el aire, y las puertas se cerraban detrás de ella con un ruido que parecía decir: «Aquí no hay lugar para la inocencia». «¡Mentira!», gritó alguien una vez más, pero la palabra cayó como una moneda en un pozo profundo. El eco la devolvió distinta, vacía.
Ella volvió a la clínica con el alma hecha trapo, llevando en su delantal la esperanza mínima de un informe médico, y allí, entre olor a alcohol y a medicinas, encontró a una mujer de bata blanca que no tenía adorno en los dedos y que escuchó con ojos blandos. La doctora le habló sin prisa. «Hicimos las pruebas», dijo poniendo delante de ella un folio que olía a tinta y a verdad pendiente. «Pero algo no cuadra en la cadena de custodia. Alguien abrió el paquete antes de que llegara a nosotros». En ese momento, la humillación encontró otro filo. La sospecha de manipulación la volvió a colocar en el centro de un teatro donde ella era la única actriz sin guión. Las vecinas, hambrientas, predijeron que el informe diría lo que todas querían oír. La señora ya había contratado a un abogado con voz de trueno para presentarlo como verdad irrefutable. Pero la doctora, con gesto casi maternal, deslizó bajo la mesa una copia ruborizada por el agua. Un joven técnico de laboratorio, de manos temblorosas y mirada humilde, había guardado un papelito, la versión que había salido de la máquina antes de que alguien lo cambiara. «Toma», murmuró, y aquello fue una linterna en la niebla. Ella leyó, y sus ojos se aferraron a palabras que cambiaban el mapa. No había veneno típico de mano humana, había trazas de un insecticida de jardín y fragmentos de un producto que se usa en la maleza, algo que olía a césped y a culpa de obra. La esperanza, pequeña como una moneda, brilló. Una posibilidad de defensa germinó como brote en tierra dura. El crucifijo en su pecho vibró con una nueva oración, y por primera vez en muchas noches, sintió que la fe no era solo dolor sino estrategia. Salió de la clínica con la copia escondida en el delantal, con la lluvia pegada como una segunda piel y el olor a perfume de la señora clavado en la ropa como una acusación. Fue entonces cuando la escalada volvió a golpear. Las páginas del periódico que le cruzaban el camino en la estación decían que la policía ya tenía otra versión, que la señora había presentado pruebas de su inocencia, que un prestigioso laboratorio había confirmado la culpabilidad. Alguien había cambiado los resultados. La sombra del jardín aparecía en todas las conversaciones como si fuera una figura convocante de secretos. Alguien había abierto el sobre original en la mansión. Alguien con acceso, alguien con guantes. Ella sintió miedo, pero también un coraje frío que le nació de haber dormido en la calle y soñado con la cara del niño. La verdad del dibujo seguía clavada en su memoria. La botella, la sombra, la cocina. Decidió volver a la casa donde la habían expulsado, no para suplicar, sino para mirar a los ojos a quienes habían mentido. Se aproximó por la verja con la copia en la mano. La lluvia ya no era castigo, sino tambor de guerra. Paso a paso, las gotas le mojaban la cara y le limpiaban algo dentro. Fue en ese instante, cuando pensaba que nadie tendría el valor de salir, que una mano pequeña se posó en su pierna. El impulso la paralizó, y la piel se le enredó en la memoria. La mano era la de él, el niño con lápices pegados a los dedos, su propio guardián de verdad. Había barro en sus pies, el pelo le pegaba a la frente, y en la otra mano llevaba un papel arrugado, el dibujo que siempre llevaba dentro. «Señora», dijo con la voz quebrada de quien ha visto lo que los adultos no quieren ver, «yo lo vi». En ese susurro hubo una promesa, una acusación y una puerta que se abría. La multitud que se había congregado en la vereda quedó en silencio. La señora dentro, con su corona de perlas, pareció perder un compás. Ella apretó el crucifijo hasta que pareció que la madera iba a tronar y miró al niño. En sus ojos, en su dibujo, había más verdad que en todos los titulares juntos. Pero cuando fue a arrodillarse para recoger su testimonio, una voz detrás de ella pronunció con calma terrible: «Alto». Era una voz que ella conocía de las escrituras de su vida en la mansión. La voz del abogado del señor, que apareció en la oscuridad con una carpeta gruesa y una llave en la mano. ¿Qué guardaba esa carpeta? ¿Sería otra prueba que apagara la luz que ahora empezaba a brillar en su favor? La lluvia golpeó con más fuerza, como si el cielo también aguardara la respuesta. La lluvia golpeó con más fuerza, como si el cielo también aguardara la respuesta, y en ese latido húmedo la vereda se convirtió en un escenario donde cada gota era un testigo. Ella sintió el frío en las manos y el sabor a metal del miedo en la lengua, y aún así sostuvo la copia en el delantal, como quien sostiene un pedazo de cielo en medio de la tormenta. Fue la primera revelación la que abrió una brecha. La copia que le había dado la doctora hablaba de trazas de insecticida de jardín, de moléculas que olían a tierra cortada y a hojas, de un producto que solo se usaba en las tareas de afuera.
En el laboratorio alguien había anotado una marca concreta, una etiqueta que coincidía con la compra reciente del jardinero de la mansión, ese hombre de manos de tierra y silencios, que siempre saludaba con un gesto corto, y luego volvía a desaparecer entre los setos. La gente murmuró con hambre de culpables. Si no era la niñera, entonces podría ser el jardinero. La sospecha se abrió como una grieta. Las vecinas, esas pájaras de esquina que vendían miradas y distribuían escándalos, tejieron al instante teorías nuevas. Tal vez fue él, que anda por la noche con bolsitas. Seguro hizo algo por envidia. Una mano que no entra en la cocina, pero sí en las plantas. El rumor cambió de dueño, y por un instante la señora de Perlas titubeó. Sus manos, que siempre se alisaban el collar, dejaron de moverse con seguridad, y la multitud le buscó con la mirada un respiro en ese titubeo. Ella, con el crucifijo que le daba calor clavado en la garganta, escuchó, y por primera vez soñó, que la verdad podía encontrar un camino de tierra hasta la luz. «Señora, yo tengo el papel del laboratorio», dijo la doctora, su voz un hilo claro en medio de las hojas, y la posibilidad, como brote tímido, asomó entre la hojarasca de su desgracia. Si el jardín era la fuente, entonces el culpable estaba fuera de la cocina, fuera de su delantal, fuera de su vida de lavados y plegados. Pero en una novela como la suya, la aparición de una sospecha sincera fue apenas el prólogo. La reviravolta que agravó la injusticia vino envuelta en guantes y en una carpeta. El abogado del señor, paso firme, voz de trueno y sonrisa labrada en piedra, abrió la carpeta con la tranquilidad de quien muestra cartas marcadas. Sacó un pendrive y, con la calma de quien ha preparado una obra, hizo correr la grabación de las cámaras de seguridad, un plano que mostraba la cocina, en una tarde que no era exactamente aquella, donde se veía una figura pequeña que se inclinaba sobre la mesa y tocaba la botella señalada por el laboratorio. La imagen, de tonos apagados por la lluvia y la hora, parecía clara para muchos. Ella, la niñera, rozaba el envase. La multitud retrocedió y volvió a acercarse como tiburones a un destello de sangre. «¡Mentira!», gritó alguien. La misma exclamación que ya había sonado antes, pero esta vez las voces se alinearon al otro lado. La señora sostuvo el pendrive como un trofeo, ajustó sus guantes y dijo con voz de sala de tribunal: «Esto lo ven ustedes. No hay más que decir». El mayordomo enderezó la servilleta en su mano, como si apuntalara la veracidad del archivo, y las vecinas aplaudieron con dientes afilados. Ella sintió que el suelo la succionaba otra vez. Era posible que una grabación, un montaje, una hora falsa, un corte hecho con paciencia, con intención, con la perversidad de quien ordena los pedazos de la verdad, convirtiera un futuro de luz en jaula. Lo peor fue la simplicidad de la maniobra. Alguien con acceso a las cámaras, a la casa, con tiempo para editar, había colocado allí una imagen que contaba la historia opuesta. Nadie preguntó cómo. Nadie miró quiénes tenían llaves en esa casa donde los secretos se cocinaban entre dientes de porcelana. La policía, que ya había llegado como un telón más, tomó la carpeta y, con el gesto de quien no hace preguntas por no complicarse, le colocó a ella unas manos frías que no sabían de su delantal ni de sus plegarias. «Debe acompañarnos», le dijeron con esa mezcla de látex y autoridad, y la multitud volvió a encontrar su música. Golpes en la puerta, cuchicheos que ardían, lenguas que tejían cojines de burla. Mientras la orden de detención se leía como una sentencia ya escrita, el niño apareció en el umbral, barro en las rodillas, el papel arrugado en la mano, y dijo con voz que era puñal y consuelo: yo lo vi en la cocina». En ese instante, todo se fracturó. La declaración del niño, que antes había sido una puerta a la verdad, se convirtió en cadena que la ató. La señora, con un ademán que cortó el aire, afirmó que el testimonio del hijo confirmaba lo que la grabación mostraba. Algún vecino sacó su propio teléfono y empezó a grabar el drama como quien colecciona pruebas. Las caras de quienes antes la miraban con cierto cariño ahora eran máscaras de reproche. Los policías la esposaron con manos torpes y su crucifijo se quedó por un segundo fuera del pecho, un latido de madera visible para todos, y el niño se alejó, empujado por la mano firme de su madre. «No, no la lleven», suplicó alguien. Fue la única voz que gritó hacia la fila de oficiales y se perdió como una moneda en el mar. En la comisaría, en una sala demasiado fría para su recuerdo de cocina,
La interrogaron con frases hechas. ¿Quién le había visto junto a la botella? ¿Por qué su huella? Si había discutido con la señora, si tenía motivos. Ella respondió con la verdad de su silencio. Yo cuidé a ese niño como si fuera mío, dijo en un monólogo que era plegaria y protesta. Yo no haría eso nunca, Dios sabe. Sus palabras cayeron en blancura. La reviravolta fue peor cuando el fiscal, con voz de gavilán, anunció que una denuncia civil había pedido que el menor quedara bajo custodia temporal de la abuela materna, que vivía en otra ciudad, porque la familia principal necesitaba protección ante la amenaza. Amenaza, dijeron, como si ella fuera un nombre propio. En pocas horas la vida que ella conocía se deshilachó. Su bolsa de tela fue registrada y vaciada. Su crucifijo miró desde una mesa de metal antes de que decidieran embolsarlo como efecto para la investigación. Los vecinos que alguna vez le habían ofrecido pan ahora cruzaban la calle, como si evitar su sombra fuera protegerse de una peste. La humillación tomó forma ritual. Fotos de su rostro publicadas en el periódico local. La iglesia donde rezaba sus noches pidiendo justicia llena de susurros. La señora en la portada con semblante de mártir. Les bastó una grabación, una foto manipulada y la palabra del poder para que la ciudad la expulsara de su humanidad. Y la caída total, la que dejó su cuerpo casi sin ecos, llegó con la decisión judicial, sin empleo, sin pruebas que hablaran a su favor ante un juez predispuesto, sin acceso al niño, con la orden de alejamiento firme como una verja. Ella perdió casi todo. La cuenta donde guardaba, con esfuerzo, las monedas para mandados quedó congelada por demandas que la familia interpuso para resarcimiento. Su pequeña cama detrás de la cocina fue desocupada por orden de la casa, y lo último que la ataba a un techo fue la llave que, minutos antes, le abrieron para sacarla. La expulsión de la mansión fue más que una puerta que se cerraba. Fue una ceremonia pública de desprecio. La señora, erguida como estatua, presidió el acto con la elegancia de quien considera que la limpieza social es un servicio. El mayordomo colocó la bolsa con sus pocas pertenencias en la acera, como quien deposita un resto en la basura. Las vecinas aplaudieron con bocas felices, como si el mundo recuperara un orden. Ella salió sin resistencia, no porque aceptara la pena, sino porque comprendería con la piel que luchar allí sería herir al niño otra vez. Caminó horas. La lluvia ya no lavaba, sino que marcaba, y al final de la noche terminó bajo un puente, con la manta que le dieron en la estación y el crucifijo escondido en el pecho, porque hasta el de metal podía ser exhibido y utilizado como prueba en su contra, si se inventaban otra historia. Dormida a medias, soñó que el niño dibujaba un camino hacia su casa, que una mano amiga rompía la verja y le entregaba esa copia del laboratorio original. Despertó con las manos heladas y la incertidumbre masticando su garganta. La comunidad la había condenado. Hasta el sacerdote, que una vez le dio pan, evitó sus ojos por miedo a perder feligreses. Ella perdió platos, ropas, la posibilidad de trabajar en el pueblo, y lo que era peor, la posibilidad de ser vista como persona. Su bolsillo quedó vacío de monedas y lleno de preguntas. Las pocas amigas que tenía la llamaron por teléfono al principio, pero la presión del escándalo las obligó a retractarse. «Es demasiado peligroso para mí», dijeron con lágrimas que olían a vergüenza. En la penumbra de la madrugada, al borde de un sueño incómodo, sintió que alguien la observaba. La sombra que había estado en el jardín apareció otra vez en su mente como una figura con guantes. Sus ojos se cerraron con la imaginación de una mano que abría un sobre y doblaba la verdad. Entonces, en el último soplo antes del corte de la escena, una voz por debajo del murmullo del agua repicó cerca de ella. Alguien había guardado algo en su delantal antes de que la sacaran. Una nota pequeña, húmeda por la lluvia, con un trazo infantil, el dibujo del niño, y unas palabras escritas con prisa. «Mamá, no fue ella. ¿Quién escribió eso? Podía ser el niño, o alguien que quería callarlo». La nota temblaba en su mano como una promesa frágil, y mientras la cámara del destino se aleja, la sombra en el jardín se mueve otra vez. Una mano enguantada desliza el sobre original hacia el interior de un bolsillo oscuro, y una voz, apenas un susurro, dice: «Que nadie encuentre esto aún». ¿Quién ha silenciado la verdad con tanta paciencia? ¿Quién guarda ahora la llave que podría abrir su prisión? La lluvia no respondió, solo siguió golpeando, como si el cielo también esperara la respuesta.
La lluvia no respondió, solo siguió golpeando, como si el cielo también esperara la respuesta, y ella, mojada hasta los huesos, apretó la nota arrugada contra el pecho hasta que el papel le dejó la forma de la mano marcada en la piel. El crucifijo se le clavaba como un clavo tibio de esperanza y culpa al mismo tiempo, y en ese latido frío sucedió algo que jamás hubiese imaginado. Una voz, baja y temblorosa, como si viniera de las raíces mismas del suelo, se acercó y dijo el nombre que ella llevaba sin apellido ni brillo. Era el técnico del laboratorio, el joven de manos temblorosas y ojos de carbón que le había entregado la copia aquella mañana, y detrás de él venía otra figura, el cura de la iglesia, con la sotana empapada y los hombros cargados de sermones que no había pronunciado. Y más allá, en la penumbra, un paquete con cables y una cámara antigua que olía a tinta y a polvo de periódico. «No puedo dejar que se la traguen», murmuró el técnico, con la voz rota por noches de insomnio y por un remordimiento que había seguido a su honestidad. Traía en la mano una llave USB envuelta en una bolsa de papel, y el cura, con la mirada encendida por una fidelidad vieja, puso la mano en su hombro como quien invoca un juramento. La ayuda llegó en forma de manos pequeñas y grandes al mismo tiempo, inesperada, humilde, casi vergonzosa, pero más real que todas las sonrisas de la mansión. Ella sintió, por primera vez desde el abismo, que no estaba sola. El coro de la calle, que había aplaudido su caída, quedó suspendido como si un director hubiera levantado la batuta. Las vecinas se volvieron a mirar, confundidas por falta de víctima nueva, y la señora de Perlas respiró con una seguridad que quiso seguir intacta. Pero los aliados que se le acercaban no eran poderosos de la ciudad, eran el técnico con su copia escondida, el cura con su archivo de confesiones de barrio, una chica del kiosco que la vio con frecuencia dejando migas de pan para el niño, y una reportera de un diario regional que venía detrás con el cuaderno abierto y la sonrisa de quien busca historias con sangre y justicia. «Hay algo más», dijo la reportera, y mostró un recorte viejo, un recibo, la factura de compra de un insecticida con la misma marca anotada en la copia original, y el nombre del comprador correspondía a una letra conocida en la mansión, el jardinero. Todo parecía cerrar en una versión distinta a la que la había perseguido. Trazas de insecticida de jardín, compra reciente, huellas, noches en las que el jardinero trabajaba con las manos negras y con la puerta principal abierta. La posibilidad se abría como una ventana entre dos casas que siempre parecían cerradas. El soplo de fe que la levantó fue un soplo algo más. Una mano que no temía perder nada llevó hasta ella un relato y la promesa de escuchas. El cura, con la tranquilidad de quien mira al Dios de los humillados, ofreció guardar el crucifijo y acompañarla a declarar en el tribunal de la ciudad, no como un espectador, sino como un amparo que pesa más que cualquier aplauso. El técnico le habló a escondidas sobre el laboratorio. Había sido presionado, sobornado con promesas de ascenso. Se le insinuó que no abriría puertas si cooperaba. En su garganta había aparecido la palabra culpa, y se la quitó a la vida como quien se quita una piedra. «Hice lo correcto cuando le di esa copia», dijo. «Pero hay más. Alguien abrió el informe original en la mansión antes de llegar a ustedes, y tengo grabaciones del servidor que prueban quién tuvo acceso esa noche». La noticia le explotó en el pecho. Existían archivos digitales, logs de quien entró en el sistema, contraseñas traídas de terrazas y llaves prestadas, y alguien había manipulado no solo la verdad, sino también el tiempo. La conspiración se mostraba ahora con nitidez criminal. La señora de Perlas, acomodada tras sus perlas y su abogado, había tejido un plan con paciencia de artífice. Días antes del incidente, había ordenado al mayordomo que hiciera una limpieza preventiva en la cocina, y con la excusa de una inspección, había colocado un molde de huellas y dejado la botella con restos del insecticida cerca del área donde la niñera trabajaba. El jardinero, hombre callado y con manos de tierra, había sido llamado en secreto y presionado con una oferta húmeda de dinero y amenazas veladas, o la promesa de un puesto que su familia necesitaba, para que, esa misma tarde, rociara con un producto del jardín en un envase que luego sería plantado como prueba. Y las grabaciones internas, controladas por el mayordomo y un asistente con acceso a las cámaras, fueron cuidadosamente cortadas y reescritas para mostrar a la mujer en momentos diferentes, en horas que no correspondían,
como si el tiempo se hubiera doblado para encajar la mentira en la imagen. La doctora del hospital, esa que había puesto la cadena de custodia en duda, también había sido visitada por un paquete con un sobre que olía a perfume caro y a intimidación, y se le ofreció silencio a cambio de mantener cerrado el paquete oficial. En la cúspide de la maniobra, el abogado con voz de trueno había ensamblado un montaje audiovisual con cortes limpios y música que sonaba a verdad. Y presentó ese montaje con la sonrisa de quien sabe que la multitud prefiere la rapidez de la condena a la pesada labor de la duda. Era una conspiración que no simplemente la criminalizaba, era un mapa meticuloso para barrerla fuera del mundo. La narradora, con la garganta llena de palabras que aún no salían, recordó su monólogo de aquella noche. Dios, si hay justicia, muéstrala. Y ahora, con la asistencia de esos nombres humildes, la oración se transformó en estrategia. Si la verdad es un costillar de hueso, la vamos a limpiar, dijo la reportera, con la firmeza de quien sabe que una pluma puede abrir un juicio público. Propuso publicar la copia del laboratorio, mostrar los logs del servidor, entrevistar al jardinero en cámara y buscar la cámara oculta que, según el técnico, nunca murió. Un backup escondido en la sacristía de la iglesia. Grabación de la entrada de llaves esa misma noche. El cura, con las manos temblando y la sotana aún húmeda, confesó algo que pareció arrancar una venda de su corazón. La confesión que nadie quiere oír en público, pero que en secreto pesa como una condena, y lo dijo como quien devuelve un alma perdida. Vi pasar una bolsa la noche anterior. Alguien se deshizo de ella cerca del portón trasero. No lo conté porque temía por mi iglesia, pero hoy tengo miedo por tu inocencia. La sorpresa fue un regalo que ardía. La iglesia que antes la había esquivado, ahora guardaba una pieza que podría quebrar la alarma que la había mandado a dormir debajo de un puente. Sin embargo, la esperanza se mezcló con el peligro. La conspiración no era ingenua. Sentía cuando alguien intentaba recuperar terreno y lo hacía con precisión. En la mansión, la señora de Perlas no se quedó inmóvil. Convocó a un notario amigo y a un juez de la ciudad con quien había compartido mesas, y con esa red fue construyendo un contraataque legal que prometía enturbiarlo todo. Además, el abogado, que manejaba periodistas con el fondo de un vaso, comenzó a difundir la versión de que la mujer era inestable, una trabajadora emocionalmente inestable, que podría haber actuado por celos, como si el alma tuviera permiso para acusar cuando a quien señalaban le faltaban recursos, y contrató a un servicio privado de seguridad para proteger a la familia, que no era más que el brazo largo de quienes querían silenciar a testigos y quemar archivos. La conspiración tocaba puertas, sobornos, amenazas, una llamada a la doctora que insinuó ruina profesional si hablaba, maniobras que buscaban anular las grabaciones del servidor con la vieja táctica de la saturación, inundar los medios con versiones falsas hasta que la verdad fuese una aguja perdida en un pajar de ruido. Ella escuchó todo como quien escucha una sentencia que puede todavía revertirse. Su monólogo interno, una oración que se volvió arenga, le salió en un susurro destinado al crucifijo que aún sostenía. Señor, dame fuerzas para resistir la mentira con calma, no con rabia. No dejes que el odio me coma antes de que la verdad sea vista. El técnico, con la llave USB apretada en la mano, le explicó el plan. Publicarían primero la copia del laboratorio en la prensa regional y en las redes del barrio. Luego mostrarían los logs que probarían la entrada de la llave en el servidor de la mansión en la noche equivocada. Después tendrían al jardinero ofreciendo su versión en grabación protegida. Y por último, llevarían ante el juez la evidencia del montaje audiovisual, pidiendo que se investigaran manipulaciones y accesos no autorizados. La reportera, con su cuaderno abierto, prometió no vender la historia a la mansión por nada del mundo. Fue un soplo de ayuda inesperada que la devolvió a la verticalidad, pero la conspiración respondió con su propia violencia soterrada. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba y el puente donde ella dormía temblaba con suspiros de agua, alguien dejó un sobre bajo su manta, un sobre manchado, con una tarjeta dentro que decía en letras recortadas: «Paren, no sigan, sabemos dónde duermes». La amenaza era clara y olía a presencia. Una sombra con guantes se acercaba a cada movimiento de su defensa, y el envío del sobre no fue casual, fue un aviso. No solo manipulaban verdades, también buscaban doblar voluntades con miedo. Ella, sin embargo, ya no era la mujer que se escondía con la cabeza baja.
La ayuda había prendido en ella una llama de coraje que quemaba mejor que la lluvia helada. Aún así, la noche cerró con un gesto de furia invisible. En la casa de la señora, el mayordomo apagó las luces como quien apaga el alma de los demás, y el abogado llamó al juez para pedir medidas cautelares por difamación, antes de que la reportera publicara la primera nota. Era la contramarcha de quienes temen perder su trono. La narradora, con la USB guardada en su delantal y el crucifijo pegado al pecho, sintió la rueda girar otra vez. La batalla escalaba, y la próxima hora sería decisiva. El niño, en la casa, miró al dibujo otra vez y dibujó una puerta que antes no estaba, y en la esquina de la hoja escribió con su letra de pájaro: «El hombre con guantes lleva la llave». El dibujo cruzó la ciudad como un pájaro mensajero, llegó a manos de la reportera y las palabras comenzaron a respirar en titulares que aún no habían sido impresos. Pero cuando el técnico preparaba la publicación, su teléfono sonó. Era un número con código oculto, y la voz al otro lado fue corta. «Si publican, alguien que aman sufrirá». Un silencio como crudo acompañó la llamada, y la USB tembló en sus dedos como si tuviera vida propia. La noche quedó con esa vibración incómoda, con ese pelea entre la verdad que quiere salir y la mano poderosa que intenta que no lo haga. Y mientras la súplica de la ciudad se dividía entre la curiosidad y el temor, ella se quedó en pie bajo la lluvia, mirando la mansión que en la oscuridad parecía una boca cerrada, y murmuró, como quien escribe un testamento de fe: «No retrocederé». El viento le llevó de vuelta la nota del niño y la lluvia, cómplice, dibujó en el vidrio de la iglesia una palabra que parecía una promesa: justicia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Comenta abajo. Ella volvió a la mansión como quien entra al lugar de su propia condena, pero llevando en el delantal no solo una copia, sino un ejército de pequeñas certezas. El aire olía a césped recién cortado y a perfume caro, una mezcla que le revolvía el estómago como si la casa respirara todavía su mentira. La reportera con el cuaderno abierto, el técnico con las manos que temblaban pero firmes, el cura con la sotana aún húmeda, y el niño con el dibujo apretado contra el pecho. Todos se alinearon detrás de ella, como quien forma un santoral de verdad. El jardín, que horas antes había sido cómplice del plan, ahora era escenario de la puesta en escena inversa. Cámaras de periodistas que antes no habían venido, vecinos con miradas curiosas, y la multitud que esperaba la resolución, como quien espera el veredicto en un teatro. Ella olía a lluvia y a jabón, y su delantal tenía el sudor de 1000 noches de trabajo. Las perlas de la señora parecían centellear con cada boca que se abría y cerraba alrededor, como dacitas pequeñas que lanzaban juicio. La doctora, con papeles que aún olían a hospital, pidió silencio y desplegó la copia del laboratorio. La reportera habló con voz clara y explicó lo que la mayoría no quería oír. Hay trazas de insecticida de jardín, una marca, una factura y registros de compra. Y mostró el recibo. La multitud murmuró. La mentira empezó a crujir como vidrio bajo el peso de la evidencia. Luego el técnico, con la USB en la mano, entregó al juez un archivo que no era una acusación sino una puerta abierta, los logs del servidor, las entradas de acceso, las horas, las huellas digitales de quien manejó la cámara y quien modificó los archivos. Se exhibieron las grabaciones del servidor. No era la cocina en el día del hecho, sino una puesta en escena editada. Las imágenes reales mostraban, en cambio, al jardinero metiendo la botella en un sitio donde después el mayordomo la hallaría con derroche de teatralidad. El audio, si se subía al volumen, tenía voces entrecortadas, la voz grave de un hombre que ordenaba y la del jardinero que dudaba por dinero y miedo. La grabación dejó de ser un montaje para mostrar la maquinaria de la mentira. El niño, con barro todavía en las rodillas, señaló un punto en el video con el dedo tembloroso. «Ahí», dijo con la inocencia como espada. El silencio se hizo pesado. La lluvia que empezaba a caer ahora era un telón que barría los últimos restos de una puesta escenográfica. La señora de perlas palideció. Sus manos, que antes pulían el collar como quien prepara un arma, se encontraron vacías de argumento. El mayordomo, tan recto siempre, intentó enderezar su servilleta como si eso pudiera recomponer su conciencia. El jardinero, atrapado entre la vergüenza y la necesidad, miró al suelo y luego a la luna como quien busca una bendición que no llega. «¡Mentira!», gritó alguien al comienzo, pero ahora la voz fue absorbida por la evidencia que hablaba por sí sola.
La policía, que antes había tenido manos torpes, actuó distinta, con órdenes claras, y con un juez que ya no aceptaba la rapidez de la condena sin pruebas, procedieron a detener al mayordomo y al jardinero, esposándolos con la misma delicadeza con la que se encadenan las piezas de un mecanismo sucio. La multitud respiró como quien recupera el aliento. Algunos aplaudieron, otros lloraron, y la señora, blanco roto en su traje de luto social, retrocedió como un reflejo que se quiebra. Pero la escena no fue solo la caída de 2 piezas. Fue un enfrentamiento que desgarró la tela del poder. La reportera, con la copia del informe y las pruebas digitales, enfrentó a la mujer que había dirigido la orquesta de la calumnia y preguntó en voz alta, con esa fuerza de quien no teme la mirada pública: ¿Usted ordenó la manipulación? La señora, con la máscara que había pulido por años, buscó palabras que sonaran a nobleza y dijo que todo era un malentendido, que la defensa de su hijo era maternal, que la prensa quería sangre. Sus frases cayeron planas frente a la pantalla donde se mostraban los mensajes entre el abogado y el mayordomo, los pagos, las llamadas con números ocultos. Entonces ocurrió el momento en que la verdad, como un río que rompe una presa, encontró su cauce más claro. El cura, que había guardado la grabación tomada en la sacristía, dio un paso adelante y puso en la mesa un audio donde se escuchaba a la señora hablando con voz baja y calculadora, dando instrucciones precisas sobre la puesta en escena y las consecuencias de no cooperar. La multitud contuvo el aire. El brillo de las perlas se apagó. «Yo lo escuché», exclamó una vieja vecina que había visto pasar una bolsa la noche anterior. Su voz, antes parte del coro del linchamiento, ahora era testigo. La señora intentó huir. Su perfume caro quedó suspendido en el aire como una señal de alarma, y en sus ojos hubo por primera vez una grieta, la rabia de quien no entiende que el dinero no compra la respiración pública. En la vereda, bajo la lluvia que caía como una bendición tardía, la reportera señaló a la cámara y dijo que todo estaría al alcance de todos, que la verdad no sería un privilegio. El abogado de la familia intentó hablar, aullar, sobornar con palabras, pero las pruebas eran navajas y las disculpas, telas rotas que ya no ocultaban nada. En un estallido breve, la señora fue llevada hacia el coche. Sus manos buscaron las perlas como quien busca la última armadura. «No, esto es la venganza de los pobres», gritó tratando de convertir su caída en moral ajena, pero nadie la siguió. La indignación, ese sentimiento que alimenta bulos, se había convertido en sed de justicia. La policía la llevó para declarar. Las cámaras la siguieron. La gente del pueblo miró, y algunos sollozaron. Otros escupieron al pavimento como rito de limpieza. Ella, observando todo desde el umbral, sintió que su crucifijo latía contra su pecho con fuerza volcánica. Su monólogo, que había sido plegaria en la noche del puente, se transformó en palabra de alivio. Gracias, Dios, por no dejar que la mentira guarde silencio cuando hay niños que dibujan la verdad. Pero la victoria pública llegó mezclada con un sabor amargo. El juez ordenó investigaciones más amplias, citaciones a médicos forenses y revisiones administrativas en el hospital. La mansión perdió su brillo ante la fiscalía, pero la sensación de que algo mayor aún se escondía no la dejaba dormir. En la multitud alguien murmuró que la señora tenía aliados en la ciudad, que el poder no se entrega sin pelea, y en ese murmullo se insinuó la sombra que aún se mueve. La reportera mostró una imagen que nadie esperaba, una mano enguantada entregando un sobre a un número que aparecía en las llamadas rastreadas. La fotografía fue tomada por una cámara de la iglesia, una imagen borrosa pero clara en intención. Todo indicaba que la red de protección era más amplia que la mansión. Había un nombre, susurros en oficinas y cuentas que no cuadraban. Entonces, en medio del clamor, el mayordomo, esposado, lanzó una mirada que era mezcla de rencor y arrepentimiento hacia la señora. En su boca apareció una frase que cayó como un martillo. «No trabajé sola». La frase encendió la sospecha mayor. ¿Quién más había movido fichas? En ese instante, la calle se volvió foco. La gente empezó a cantar el nombre de la verdadera justicia, y el niño, con los lápices pegados a los dedos, levantó su dibujo y dijo, claro, con la simpleza que derriba ajedrezes, el hombre con guantes lleva la llave. Un grito, una puerta que se abre, pero la historia todavía no terminaba. Mientras la policía se llevaba a los acusados, un coche oscuro atravesó la plazuela y un pasajero encapuchado miró de reojo hacia el grupo.
La cámara lo captó. La imagen fue breve, dolorosa como una sombra que se desplaza. La reportera guardó la foto en su cuaderno y la mostró a ella. Sus ojos, ya cansados, se estrecharon. Había alguien más, alguien con guantes y paciencia, alguien que sabía jugar con la verdad y con la noche. En la iglesia, el cura dejó el crucifijo en la palma de su mano y susurró una oración que no era solo por ella, sino por la ciudad entera. No dejes que la mentira tenga más poder que la humildad. La multitud empezó a disolverse, pero la sensación de que la trama seguía era un filo que seguía clavado en la garganta de todos. Y cuando la noche cayó, lenta y mojada, la reportera prometió que la historia continuaría. La USB sería reproducida en un programa regional, los logs se analizarían, y el juez pediría la lista de acceso a las cámaras de seguridad de la ciudad. Ella, con la manta aún húmeda en su memoria, sintió que había recuperado algo que no se compra, la dignidad, pero también supo que la verdad es un trabajo que exige vigilancia perpetua. En su delantal, una nota nueva apareció. Alguien la deslizó por debajo de su puerta, una foto del jardinero con un sobre en la mano, y al reverso, una letra que no le era extraña: no mires atrás. El corazón le dio un vuelco. La lluvia, cómplice eterna, parecía susurrar promesas y amenazas a la vez. Y en esa mezcla, antes de que la cámara se apagara, ella levantó la vista al cielo y dijo con voz baja, más para su crucifijo que para los demás: al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. ¿Quién había puesto la última ficha? ¿Hasta dónde llegaba la red que quería callar la verdad? El eco quedó flotando como un puño en el aire. El eco quedó flotando como un puño en el aire. Y entonces la lluvia, que hasta ese momento había sido un telón amable, se convirtió en testigo húmedo de un instante que nadie esperaba. La reportera puso en su teléfono el archivo que nadie había querido oír en voz alta, y la voz que salió de los altavoces era pequeña, áspera, casi humana. Era la del mayordomo, la misma que durante años movía tacones de porcelana y servilletas, pero ahora sonaba a madera vieja descascarada por la culpa. «Lo hice porque me mandaron», decía la grabación, y había en su voz el crujir de un alma que finalmente no quiso callar. La multitud que había venido a ver el teatro de la humillación contuvo el aliento. El olor a perfume caro se mezcló con el de la tierra mojada, y algo en la noche supo que la mentira comenzaba a resquebrajarse. La revelación vino con detalles, pagos, horarios, llamadas con números ocultos, y una frase verdadera que explotó como una fruta madura. La orden vino de adentro, de arriba. En ese momento, todo cambió. Y en ese cambio la señora de perlas perdió por primera vez el control de su rostro. Sus manos, siempre tan pulidas, temblaron y las perlas parecieron desfilar como testimonios que se caían una a una. El niño, con barro hasta los tobillos, apretó el dibujo contra el pecho y dijo, con voz que era martillo y consuelo: lo dije todo. Y fue esa inocencia simple la que encendió la siguiente pieza de la investigación. La USB que el técnico había escondido no solo contenía logs y video, contenía mensajes privados, un chat donde alguien con iniciales claras, las mismas que aparecían en documentos municipales, había coordinado la puesta en escena para proteger al apellido. La atmósfera olía a tinta fresca y a café frío. La gente olió la traición como quien huele pan quemado, y la furia popular se volvió un rumor que pedía justicia como un tambor que no calla. La descubierta no fue instantánea ni limpia. Fue como desenterrar raíces enlodadas. El cura presentó su audio desde la sacristía. La reportera mostró la factura con la marca del insecticida comprada con una tarjeta a nombre de la señora. El técnico enseñó los accesos al servidor de la mansión y cómo, con manos hábiles, alguien había manipulado el tiempo de las cámaras para situar a la niñera en una hora que no correspondía. Los vecinos, que semanas antes habían sido jueces sin balanza, ahora quedaban mudos, sorprendidos por la capacidad del poder de disfrazarse de verdad. Ella, que olía a jabón y a lluvia, permanecía en silencio, con las manos clavadas en el delantal, como quien guarda una reliquia. Su crucifijo golpeaba su pecho en un latido que ya no era solo miedo, sino un tambor de guerra interior. Tuvo un monólogo, casi susurrado, que recorrió la vereda entera como una plegaria a espada. Dios, si la verdad es un río, que rompa las piedras. Si la mentira es veneno, que se seque. Sus palabras fueron simples y fieras, y algunos, entre la multitud, sintieron la dignidad que venía de la pobreza,
como una luz que quema máscaras. El primer gran enfrentamiento se produjo en la puerta de la mansión. Policía, prensa y vecinos se apiñaron frente a las rejas. La señora, con su vestido impecable y el cuello alto que siempre la defendía de los ataques, salió con la cabeza erguida como una estatua que no quiere reconocer su fisura. Sus ojos buscaron venganza y protección en la mirada del abogado. Pero el juez, que ya había sido tocado por la evidencia pública y por las grabaciones que la reportera difundió en la radio regional, ordenó abrir la casa para una inspección completa. El mayordomo fue sacado de la fila de la obediencia y llevado por un lado. El jardinero, con la cara marcada por la tierra y por la vergüenza, fue apartado para declarar bajo la mirada de lugareños que no habían sospechado su miedo. La escena olía a pasto cortado y a miedo regalado. En el salón, bajo arañas que dejaban caer destellos como gotas de oro, la reportera proyectó el video auténtico. Se veía al jardinero, de día, colocando la botella donde luego sería encontrada. Se escuchaba la voz grave que ordenaba y la voz temblorosa que aceptaba por necesidad y por una promesa de dinero que había sido una cadena. La sala quedó helada. Los guantes que habían servido para fingir inocencia aparecían, ahora, manchados de barro metálico. Fue entonces cuando la señora explotó, dejando caer la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Salió ante las cámaras como quien se desviste para pelear. «Es una conspiración de los pobres», gritó, y su voz sonó a cristal que se rompe. «¡Mentira!», bramó ella mientras la lluvia tamborileaba en las ventanas como un coro de testigos. La respuesta inmediata fue la del hombre a quien le importaba más la verdad que la etiqueta. El cura, con la sotana empapada y la frente marcada por la confianza rota, miró a los ojos de la señora y dijo con voz firme: «Usted ordenó la puesta en escena. Las llamadas están aquí». Los mensajes, puestos delante de todos como cuchillos blancos, demostraron la maldad planificada. Nombres, horarios, amenazas veladas. La multitud que había ido a buscar espectáculo encontró una verdad difícil. Algunos lloraron con la niñera, otros buscaron en sus bolsillos el pan que ya no podían compartir. El confrontamiento alcanzó su clímax cuando el mayordomo, quebrado, se acercó a la niñera. Sus manos temblaron al ofrecerle algo que tenía más valor que cualquier indemnización, una disculpa que sonaba a arrepentimiento verdadero. «Lo siento», dijo, y en ese perdón había polvo de madrugada y noches de complicidad. Pero la señora no se entregó sin pelear. Con la rabia de quien ve su trono tambalear, comenzó a señalar con dedos como dagas, intentando convertir la caída en un acto de persecución, llamando a jueces aliados, buscando prensa comprada, intentando dar vuelta a la escena como quien remueve platos ante un público desconfiado. «Esto es una calumnia», susurró a los micrófonos, «una venganza de los que quieren mi casa». La respuesta fue un coro de voces pequeñas que ya no tragaban cuentos. El técnico mostró el registro bancario que demostraba pagos del abogado a un número no declarado. La reportera puso en la pantalla mensajes entre la señora y el mayordomo, pidiendo que todo pareciera un accidente. La evidencia era una red, y la red atrapó a la señora. Pero la verdad, por más clara que fuera, no liberó del todo el dolor. En medio del tumulto, alguien sacó del bolsillo una carta arrugada, la nota que el niño había llevado en secreto y que decía, con la caligrafía de quien no sabe de mentiras: «Mamá, no fue ella». La nota voló como un pájaro y cayó sobre el hombro de la señora. Sus ojos se llenaron de terror. El niño, de repente, la miró con la claridad de quien ve la esencia humana sin disfraces y dijo: «Tú lo mandaste. Lo vi cuando pasaste la bolsa». La frase del niño fue un dardo que abrió otra herida. La señora, que había querido mostrar protección, quedó expuesta como manipuladora. En ese instante, la policía, con rostros que ya no preferían la prisa, detuvo a la mujer. Los guantes se quitaron, y con ellos, las mentiras. El público gritó, algunos aplaudieron, otros lloraron. Ella, apoyada en su crucifijo, quedó quieta, con el pulso lento y la garganta llena de lágrimas que eran ríos. «Perdón», murmuró, en un monólogo que no fue para los cielos, sino para su propia alma. «Perdón, si alguna vez creyeron que una niñera no tenía derechos». La gratitud que sintió fue un bálsamo, pero la batalla no había terminado. En la mansión quedaban cajas que quizá ocultaban otras pruebas, y en la ciudad había mesas donde se tejían defensas que aún no se desataban.
La escena final de la noche fue más calma que victoria. La señora era escoltada. Las perlas en su cuello ya no relucían, sino que pendían como un lastre, y la multitud se disolvía bajo la lluvia como un clamor que aprende a ser prudente. En su delantal, la niñera guardó la USB con manos que aún temblaban. El crucifijo le ardía el pecho como hierro encendido por la emoción. Tuvo un último monólogo, una oración que fue también juramento. No busco venganza, busco verdad. Y si debo seguir luchando, lo haré con la paciencia de quien reza y la firmeza de quien no tiene nada que perder. La reportera prometió que la historia continuaría, que habría juicios, que los aliados de la señora no iban a desaparecer sin mostrar su rostro. Y en ese cierre que olía a incienso y a barro, la cámara captó algo que heló la piel de los presentes. En la ventana del despacho de la señora, entre cortinas, una mano enguantada sostuvo un sobre. La foto fue borrosa, pero la intención clara. Alguien más grande aún estaba ahí. La lluvia repicó como si llamara a guardar silencio, y la última frase que cortó la noche fue una confesión susurrada, apenas para ella. No terminamos aquí. El eco de esa frase quedó vibrando en la calle, como un latido que anuncia un nuevo capítulo. ¿Quién era la mano que aún protegía el poder? ¿Hasta dónde llegaría la guerra por la verdad? La historia continuaría, y la nota del niño, el crucifijo y la USB se convirtieron en llaves de una verdad que aún no habíamos visto completa. La cámara se alejó, dejando la imagen del niño dibujando, la niñera de pie bajo la lluvia, y una sombra que cruzaba la plaza con la calma de quien tiene tiempo. La justicia había ganado una batalla, pero la guerra por abrir todas las puertas apenas empezaba. ¿Qué puerta abrirán ahora? La lluvia ya no era solo un telón, era la justicia que insistía en caer, gota a gota, sobre la ciudad que había creído en cuentos. Ella, la mujer de manos curtidas y delantal, observó desde la fila de la sala cuando el juez pidió silencio, y el olor a papel húmedo se mezcló con el perfume barato de la acusada. La narradora, que había sido niñera y no heroína, describía con voz quedita cada escena porque sabía que las palabras eran ahora su herramienta más afilada. En el estrado se proyectaron imágenes, audios, mensajes. La USB dejó de ser secreto y se volvió martillo, y la grabación donde la señora planeaba la puesta en escena fue como arrancar una venda de hierro. La sala olía a madera barnizada y a café frío. Los murmullos de las vecinas, esas que habían tejido el linchamiento, se convirtieron en dedos que apuntaban hacia su propia vergüenza, y en la bancada de testigos el jardinero, con manos de tierra y voz quebrada, contó la verdad entre sollozos. «Me pagaron», dijo, y la palabra sonó a moneda que se cae de una mano torpe. El niño entró con sus lápices, con barro aún en las rodillas, y al verlo el público guardó silencio. El dibujo que entregó al estrado, una puerta, una sombra, una botella, fue tan simple como una sentencia. «Yo lo vi», dijo con la honestidad de los suyos, y su voz fue golpe de luz. «¡Mentira!», gritaron algunos los primeros días, cuando la mentira era fuerte. Ahora la palabra rebotó muda contra el cristal del tribunal. «Yo lo vi», replicó un testigo más. El mayordomo, cuya servilleta siempre había sido escudo, confesó con manos temblorosas y voz que crujía. «Lo hice porque obedecía a órdenes». Y en ese instante la red de protección se deshilachó como un vestido viejo. La señora, con las perlas que antes le servían de corona, perdió color. Su mirada, que antes cortaba como cuchillo, buscó entre los ojos del público una compasión que no llegó. El juez, con la calma de quien pesa piedras, leyó la sentencia en voz que no titubeó. Condena, restitución, multas y un mandato público para pedir perdón al pueblo, todo mientras la lluvia tamborileaba en los ventanales como un coro que decía: «Se hizo justicia». Pero la justicia pública no borró las noches de banco ni las puertas que la habían golpeado. Ella había ganado la batalla en la plaza, pero la guerra de la memoria era larga. Por eso, en su reconstrucción, eligió abrir otra puerta que no oliera a mansión sino a pan. Con ayuda de la reportera y del cura, juntó a mujeres del barrio y transformó la vieja cocina comunitaria en un lugar donde las manos que lavaban platos ahora cocinaban futuro. El aroma a pan recién hecho volvió a abrazarla, pero esta vez no como promesa frágil, sino como casa. La niñera no volvió a dormir donde la fama la expulsó. Compró una casita pequeña con lo que recibió en donaciones,
Y pagó poco a poco con trabajo honesto. Colgó de nuevo su crucifijo en la cocina, no como reliquia de dolor, sino como señal de que había resistido. Las vecinas que antes tejieron rumores venían ahora a aprender a cuidar a los niños. Algunas pidieron perdón con la voz baja y las manos temblorosas. Las fofoqueiras, esas que tanto daño hicieron, ofrecieron migajas de arrepentimiento, y ella, que sabía del valor del perdón, aceptó a medias, porque perdonar no es olvidar, sino soltar para no envenenarse. La mentira es veneno, sí, pero el perdón es la medicina que evita que ese veneno gobierne el corazón. El niño fue devuelto a una familia que tuvo que aprender, en público, la vergüenza. Su madre, rota, pidió perdón en una plaza llena de gente, y el abrazo que la niñera dio fue tibio, doloroso y verdadero. No hubo celebración sin costo. La reencarnación del lazo costó noches de terapia, explicaciones, miradas que sanan a paso lento. En el pueblo se plantó un jardín comunitario, donde antes había mentiras. Manos distintas cavaron la tierra y plantaron hierbas, y el insecticida que una vez fue prueba de culpa se volvió compost que alimentó nueva vida. La mansión perdió brillo, pero no evadió la ley. El mayordomo y la señora pagaron sus culpas. Algunos cómplices menores aceptaron pactos de reparación y otros aún esperan juicios. La narradora cuenta esto sin orgullo, sino con la calma de quien vio caer la máscara y aprendió que la dignidad no se compra. En su monólogo final, antes del epílogo, susurra como oración y receta: Dios, no pido venganza, pido que nunca falte quien escuche a un niño que dibuja la verdad. Esas palabras fueron su brújula para reconstruir su vida y para crear un refugio donde los pequeños puedan dibujar sin miedo. El epílogo traza la lección. La verdad puede ser lenta, pero es persistente como la lluvia. La inocencia de un niño y la valentía de unos pocos pueden desarmar hasta el plan más enredado. La justicia, cuando encuentra aliados humildes, se vuelve imparable. Y la reparación no borra la herida, pero transforma la cicatriz en memoria útil. La moral queda clara como un crucifijo al sol. No esconder la verdad es un acto de amor. Perdonar es un don para la propia libertad, y construir es siempre mejor que destruir. Ella reconstruyó su vida con manos que olían a jabón y pan, con el niño que dibujó la verdad, y con una comunidad que aprendió a mirar antes de juzgar. Dejó la puerta de su cocina abierta, invitó a quienes habían juzgado a sentarse a su mesa, y aunque algunos no vinieron, otras manos llegaron. Y en la última escena, mientras la lluvia lavaba las calles y el crucifijo descansaba tibio contra su piel, pronunció para quien quiera oír: al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.